Esto es histórico. Esto es lo que llevábamos años esperando. Porque Yolanda Díaz acaba de destrozar al Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Acaba de poner contra las cuerdas a Esther Muñoz. Acaba de enumerar uno por uno todos los escándalos de corrupción del PP, todos los casos que intentan tapar. Todas las canalladas que cometen día tras día. Y lo ha hecho con nombres. Con datos. Con casos concretos. Sin dejarles escapatoria. Y cuando termines de escuchar esto, cuando veas cómo Díaz desmonta todos los argumentos del PP, como les recuerda que votaron en contra de crear una agencia anticorrupción, como les señala que no han propuesto ni una sola medida para combatir la corrupción, como les acusa de estar secuestrados por Vox, te vas a quedar sin palabras. Porque esto no es un debate político más. Esto es una sentencia. Esto es poner al PP frente al espejo. Esto es decirles a la cara todo lo que son. Corruptos. Machistas. Cómplices. Vendidos a los intereses de las empresas privadas. Y no te vayas todavía, porque lo que vas a descubrir a continuación no te lo puedes imaginar. Vamos a ver cómo Díaz enumera caso por caso toda la corrupción del PP, desde el trabajador muerto en la Dana que Mazón dejó sin protección, hasta el escándalo de los cribados de cáncer en Andalucía. Desde el hospital de Torrejón esterilizando catéteres hasta 10 veces, hasta el caso Montoro, donde un exministro del PP legislaba a demanda de empresas privadas a cambio de millones. Todo va a salir. Y el PP no va a poder negarlo. No va a poder esconderse. Porque Díaz les va a poner contra las cuerdas como nunca nadie lo había hecho. Pero empecemos por el principio. Por cómo empieza todo. Porque Esther Muñoz, diputada del PP, interpela a Yolanda Díaz acusándola de degradar las instituciones. De estar en un gobierno corrupto. De proteger a Ábalos. Las acusaciones típicas del PP, el manual de siempre. Atacar. Insultar. Desviar la atención de su propia corrupción señalando a otros. Y Díaz la deja hablar. La escucha. Espera su turno. Y cuando le toca responder, empieza con datos demoledores. Empieza con algo que el PP no puede negar. Empieza con lo que piensa la ciudadanía. Y dice, el 85% de la ciudadanía española, también votantes del PP, sienten náuseas por la corrupción. ¿Y sabe qué creen los españoles y las españolas? Que esta Cámara no toma medidas para abordar la corrupción en nuestro país. 85%. Dejad que eso cale. 85 de cada 100 españoles. Incluidos votantes del PP, todos hartos de la corrupción. Todos exigiendo medidas. Y el Congreso sin hacer nada. Y Díaz va directa al grano. Le pregunta a Muñoz, ¿sabe cuántas medidas ha propuesto el Partido Popular para combatir la corrupción? Desde el pleno de julio, ninguna. Ninguna. 0 medidas. El partido que presume de querer limpiar las instituciones. El partido que acusa al gobierno de corrupto. El partido que dice defender a los españoles. No ha propuesto ni una sola medida para combatir la corrupción. Y Díaz les recuerda que ella sí propuso medidas. En julio. Cuando acababa de fallecer su padre. En uno de los momentos más duros de su vida. Y aún así presentó propuestas. Y el PP no hizo nada. Nada. Y no te vayas todavía, porque lo que vas a descubrir a continuación no te lo puedes imaginar. Porque ahora Díaz empieza a enumerar casos. Casos concretos de la gestión del PP, casos donde su corrupción, su negligencia, su desprecio por la vida de la gente, ha causado muertes. Ha destruido vidas. Ha arruinado familias. Y empieza con el caso más reciente. El más doloroso. El más escandaloso. El trabajador muerto en la Dana por culpa de Mazón. Díaz lee unas declaraciones. Las declaraciones de la madre de Luis Ángel. Un trabajador de una empresa concesionaria en Valencia. Y la madre dice, el trabajo de mi hijo era revisar puentes para ver las deficiencias y luego que otros las repararan. No tenía que estar ese día en la carretera. Lo mandaron a la muerte. Lo mandaron a la muerte. Esas son las palabras de una madre destrozada. Porque su hijo murió cumpliendo órdenes. Murió porque una empresa concesionaria le obligó a trabajar en plena alerta roja. Fuera de su horario. A pesar de que Yolanda Díaz, como ministra de Trabajo, había dictado una norma prohibiendo trabajar en esas condiciones. Pero la empresa le obligó. Le mandó a la carretera. En plena alerta roja. Con las lluvias torrenciales. Con el riesgo evidente. Porque la productividad estaba por encima de su vida. Porque los beneficios empresariales estaban por encima de su integridad. Y Luis Ángel murió.
Murió volviendo a casa. Murió porque alguien decidió que su vida no importaba. Y la inspección de trabajo actuó. Hizo su trabajo. Levantó acta. Señaló las responsabilidades. Identificó a los culpables. Impuso sanciones. ¿Y sabéis qué hizo el PP? ¿Sabéis qué hizo Mazón? Anuló el acta. Anuló las sanciones. Protegió a la empresa. Dejó sin justicia a la familia de Luis Ángel. Y Díaz lo dice claramente: ¿de qué me habla usted de degradar las instituciones? ¿Usted cree que ese fallecido, ese trabajador, no merece respeto? ¿Creen ustedes que cuando actúa la inspección de trabajo puede venir un cargo político y anular ese acta que ha provocado el fallecimiento de un trabajador? Eso no es respetar las instituciones. Eso no es servicio público. Eso es corrupción política y moral. Proteger a las empresas. Sacrificar a los trabajadores. Dejar morir a la gente por beneficios empresariales. Y Díaz anuncia que van a ir a la fiscalía. Que no van a dejar que esto quede impune. Que aunque Mazón haya anulado el acta, van a seguir adelante. Van a exigir justicia para Luis Ángel. Y no te vayas todavía, porque lo que vas a descubrir a continuación no te lo puedes imaginar. Porque ahora Díaz pasa al segundo caso. El escándalo de los cribados de cáncer en Andalucía. Gestionado por el PP, otro caso donde la negligencia, la privatización, la corrupción, ha costado vidas. Y Díaz lee otra carta. Otra historia real. Otra mujer destrozada por la gestión del PP. La mujer dice: me llegó una carta muy bonita invitándome a participar en el cribado. Fui, me la hice y allí mismo te explican que si no te llaman es que todo está bien. Nadie me llamó, ni una carta, ni un mensaje. Era algo que ya ni recordaba. 5 meses después el teléfono volvió a sonar. La mamografía estaba catalogada como sospechosa con una categoría de nivel 3. 5 meses. 5 meses con un cáncer sin diagnosticar. 5 meses perdidos. 5 meses que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Porque se lo ocultaron. Porque el sistema de cribados en Andalucía, privatizado por el PP, falló. Ocultó diagnósticos. Retrasó tratamientos. Puso en riesgo la vida de miles de mujeres. Y Díaz lo dice claramente: lo que ha ocurrido con los cribados de cáncer en Andalucía es degradar las instituciones. Es vulnerar los derechos públicos de las mujeres y de la ciudadanía en nuestro país. Es más, es delictivo. Delictivo. Esa es la palabra. Porque ocultar diagnósticos de cáncer no es solo negligencia. Es delito. Es poner en riesgo deliberadamente la vida de personas. Y lo hicieron. El PP lo hizo. En Andalucía. Con el sistema de salud pública que ellos gestionan. Y mientras tanto presumen de buena gestión. De eficiencia. De modelo andaluz. Pero la realidad es esta. Mujeres con cáncer sin diagnosticar. Diagnósticos ocultados. Vidas en riesgo. Todo por la privatización. Todo por intentar ahorrar costes. Todo por beneficiar a las empresas privadas que gestionan los servicios. Y no te vayas todavía, porque lo que vas a descubrir a continuación no te lo puedes imaginar. Porque ahora Díaz pasa al tercer caso. El Hospital de Torrejón. El escándalo que está sacudiendo Madrid. El que demuestra a qué lleva la privatización de Ayuso. Y Díaz cita literalmente las declaraciones del CEO de Rivera Salud. El que gestiona el Hospital de Torrejón. Y dice: en Torrejón decidimos en el 22 y 23 hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido ahora es desandar el camino para alcanzar un beneficio de 4 o 5 millones. Desandar el camino. Es decir, volver a alargar las listas de espera. Volver a rechazar pacientes. Volver a manipular triajes. Todo para conseguir beneficios. 4 o 5 millones de euros de beneficio. A costa de la salud de la gente. Y Díaz añade más. Cita que se esterilizaban catéteres hasta 10 veces. Catéteres que eran de un solo uso. Que no se pueden reutilizar. Que suponen un riesgo de infección gravísimo. Pero los esterilizaban y los volvían a usar. Hasta 10 veces. Para ahorrar costes. Para aumentar beneficios. Y Díaz lo dice claramente: esto es degradar las instituciones. Y esto es delictivo. Delictivo. Otra vez esa palabra. Porque reutilizar material sanitario de un solo uso es delito. Pone en riesgo la vida de los pacientes. Puede causar infecciones. Puede matar. Y lo hacían. En un hospital público.
gestionado por una empresa privada, con el beneplácito de Ayuso. Ese es el modelo Ayuso. Ese es el modelo que el PP quiere para toda España. Privatizar. Dejar que las empresas gestionen la sanidad pública. Que prioricen beneficios sobre pacientes. Que rechacen enfermos. Que alarguen listas de espera. Que reutilicen material de un solo uso. Todo para ganar dinero. Y no te vayas todavía, porque lo que vas a descubrir a continuación no te lo puedes imaginar. Porque ahora Díaz pasa al cuarto caso. El más grande. El más escandaloso. El que demuestra la corrupción sistémica del PP, el caso Montoro. Y Díaz lee literalmente lo que dice el juzgado. El juzgado número 2 de Tarragona, que está investigando a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP. Y dice: se constata la existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el gobierno y la administración central, desde donde habrían creado una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico. Una trama en la que se legislaba a demanda de empresas privadas tras importantes pagos y donde el control de los órganos con competencias decisivas quedaba vinculado al despacho fundado por el propio ministro Montoro. Lo dice el juzgado. No lo dice Díaz. No lo dice el gobierno. Lo dice un juez. Después de investigar. Después de analizar pruebas. Después de ver documentos. Montoro, ministro de Hacienda del PP, tenía un despacho. Un bufete. Equipo económico se llamaba. Y ese bufete cobraba millones de empresas privadas. Y justo después de cobrar, se aprobaban leyes que beneficiaban a esas empresas. Legislaban a demanda. A cambio de dinero. Tráfico de influencias. Corrupción en estado puro. Y Díaz lo dice claramente: esto no lo digo yo. Lo dice el juzgado número 2 de Tarragona, que está procesando e investigando al propio ministro de Hacienda. Esto es verdadera degradación institucional. Esto no son titulares. Es corrupción. Corrupción. Del ministro de Hacienda. Del hombre que controlaba todas las cuentas del Estado. Del que tenía acceso a toda la información fiscal. Del que sabía quién defraudaba y quién no y lo usaba para enriquecerse. Para beneficiar a sus amigos. Para cobrar comisiones. Ese es el PP, ese es el partido que acusa a otros de corrupción. Que pide dimisiones. Que se rasga las vestiduras. Mientras sus exministros están siendo investigados por montar tramas de corrupción desde el propio ministerio. Y no te vayas todavía, porque lo que vas a descubrir a continuación no te lo puedes imaginar. Porque ahora Díaz va a la yugular. Ahora va a recordarles algo que el PP no quiere que se sepa. Algo que demuestra que a ellos la corrupción les importa un rábano. Díaz dice: Sumar ha presentado una proposición de ley para crear, como dice el Greco, una agencia anticorrupción. Y sus 137 diputados votaron en contra. En contra. El PP votó en contra de crear una agencia anticorrupción. Todos sus diputados. 137 votos en contra. Unánimes. Y no era una propuesta de Sumar. Era una recomendación del Greco. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Un organismo internacional que lleva años pidiendo a España que cree una agencia independiente para investigar la corrupción. Y cuando por fin se presenta la ley, cuando por fin se intenta crear esa agencia, el PP vota en contra. Todos. Sin excepción. ¿Por qué? Pues porque no quieren que se investigue la corrupción. Porque tienen demasiados casos. Demasiados imputados. Demasiados condenados. Y una agencia independiente sería su perdición. Así que votan en contra. Y luego tienen la cara de subir al Congreso a acusar al gobierno de corrupto. De exigir medidas. De pedir transparencia. La hipocresía. El cinismo. La desvergüenza. Todo junto. Y Díaz les pregunta directamente a Muñoz: ¿tiene alguna explicación de por qué ustedes votaron en contra? ¿Van a proponer alguna medida para combatir la corrupción? Silencio. Muñoz no tiene respuesta. Porque no la hay. Porque la realidad es que al PP la corrupción le importa poco. Muy poco. Porque forman parte de ella. Porque la alimentan. Porque se benefician de ella. Y no te vayas todavía, porque lo que vas a descubrir a continuación no te lo puedes imaginar. Porque ahora Díaz va a pasar al tema del machismo. Porque no solo hay que hablar de corrupción. También hay que hablar de cómo el PP trata a las mujeres. De cómo justifica la violencia machista. De cómo está secuestrado por Vox. Y Díaz es contundente. Dice:
Las mujeres de este país lo que necesitamos hoy es una alianza. Lo que necesitamos es que ni los Cerdanes, ni los Koldos, ni los Salesars, o el alcalde de Alpedrete que dijo barbaridades sobre el machismo, o el señor Feijóo que ha justificado un divorcio porque tuvo un maltrato, no merecemos eso. Feijóo, el líder del PP, justificando la violencia machista, diciendo que un maltratador tuvo un divorcio duro. Como si maltratar a tu pareja fuera algo comprensible. Como si hubiera excusas para la violencia de género. Y Díaz le dice directamente a Muñoz, usted debería subir aquí y decir que el señor Feijóo se ha equivocado. Igual que se equivocan los hombres de todas las formaciones políticas cuando nos maltratan. Porque eso es lo que hay que hacer. Condenar. Sin excusas. Sin justificaciones. Sin importar de qué partido sea. Cuando un hombre justifica la violencia machista, hay que decirle que se ha equivocado. Hay que condenarlo. Hay que dejarlo claro. Pero Muñoz no lo hace. No condena a Feijóo. No dice que se equivocó. Porque en el PP no se critica al jefe. Porque están todos alineados. Porque están todos secuestrados por Vox. Y Díaz lo dice claramente. ¿Sabe cuál es el problema del Partido Popular? Que están secuestrados por los negacionistas de género de Vox. Que están secuestrados por los negacionistas de violencia de género de Vox. Esa es la verdad. El PP ha pactado con Vox en todas las comunidades donde gobiernan. Han aceptado sus exigencias. Han eliminado recursos contra la violencia de género. Han quitado subvenciones a asociaciones feministas. Han dejado de usar el término violencia de género. Todo para contentar a Vox. Todo para mantener el poder. Aunque eso signifique dejar desprotegidas a las mujeres. Aunque eso signifique dar alas a los maltratadores. Aunque eso signifique traicionar décadas de avances en igualdad. Y Díaz se lo dice a Muñoz, usted debería ponerse del lado de las mujeres. Debería estar del lado del feminismo. Como lo hacía Ana Pastor. Ana Pastor. La expresidenta del Congreso. Del PP pero feminista. Coherente. Que nunca habría justificado lo que está haciendo su partido ahora. Que nunca habría permitido los pactos con Vox. Que nunca habría aceptado los recortes en políticas de igualdad. Pero Ana Pastor ya no está. Y el PP de ahora no es el PP de Ana Pastor. Ahora es el PP de Feijóo. El PP que pacta con Vox. El PP que justifica la violencia machista. El PP que vota en contra de medidas para proteger a las mujeres. Y no te vayas todavía, porque lo que vas a descubrir a continuación no te lo puedes imaginar. Porque ahora Díaz va a enumerar todas las medidas que ha propuesto Sumar. Todas las que el PP ha rechazado. Todas las que demuestran que a ellos no les importa la gente. Solo les importa el poder. Díaz pregunta, ¿están dispuestos ustedes a que los corruptores tengan pena de cárcel? Nosotras sí. ¿Están dispuestos a que las señorías no estemos aforadas ante casos de corrupción? ¿O van a seguir manteniendo con premio al señor Mazón con el acta de diputado en la Generalitat? Medidas concretas. Propuestas reales. Eliminar los aforamientos en casos de corrupción. Que los políticos corruptos vayan a la cárcel como cualquier ciudadano. Que no haya privilegios. Que no haya impunidad. Pero el PP no quiere. Porque les beneficia. Porque tienen demasiados imputados. Demasiados investigados. Y si se eliminan los aforamientos, muchos de ellos irían directamente a la cárcel. Así que votan en contra. Y luego tienen la cara de hablar de regeneración democrática. De limpieza institucional. De lucha contra la corrupción. Y Díaz enumera más propuestas. 15 medidas anticorrupción que ha presentado Sumar. 15. Y el PP ha votado en contra de todas. O no las ha apoyado. O las ha bloqueado. Porque no quieren combatir la corrupción. Quieren beneficiarse de ella. Quieren mantener el sistema que les permite robar impunemente. Que les permite enriquecerse desde el poder. Que les permite legislar a favor de sus amigos empresarios a cambio de comisiones. Ese es el PP y Díaz se lo dice a la cara. Sin tapujos. Sin eufemismos. Directamente. Y no te vayas todavía, porque lo que vas a descubrir a continuación no te lo puedes imaginar. Porque ahora Díaz va a explicar por qué ella y el gobierno de coalición se van a quedar. Por qué no van a dimitir aunque el PP lo pida. ¿Por qué van a seguir trabajando? Y Díaz dice, ¿sabe lo que le vamos a decir? Que si nos vamos nosotros, ustedes y sus políticas vuelven. Vuelven los recortes. Vuelven las privatizaciones como las de Ayuso y la infamia del cribado de cáncer en Andalucía.
Vuelven los Montoros. Vuelve lo peor de la política en nuestro país. Esa es la alternativa. Eso es lo que el PP ofrece. Recortes. Privatizaciones. Corrupción. Desmantelamiento de lo público. Beneficios para empresas amigas. Precariedad para los trabajadores. Porque ya lo hemos visto. Ya sabemos lo que hace el PP cuando gobierna. Lo vimos con Rajoy. Lo vimos con Aznar. Lo estamos viendo en Madrid con Ayuso. Lo estamos viendo en Andalucía con Moreno Bonilla. Lo estamos viendo en Valencia con Mazón. Recortan en sanidad. Privatizan hospitales. Eliminan derechos laborales. Favorecen a los empresarios. Y cuando hay problemas, cuando hay muertes, cuando hay escándalos, niegan. Mienten. Culpan a otros. Y Díaz dice, ¿sabe lo que quieren ustedes? Que toda España sea como el Hospital de Torrejón. Ese es su modelo de gobierno. El Hospital de Torrejón. Donde se rechazaban pacientes para aumentar beneficios. Donde se alargaban listas de espera deliberadamente. Donde se esterilizaban catéteres de un solo uso hasta 10 veces. Donde la salud era un negocio. Ese es el modelo PP, ese es lo que quieren para toda España. Y Díaz no lo va a permitir. El gobierno de coalición no lo va a permitir. Porque tienen un proyecto. Tienen propuestas. Tienen medidas concretas para mejorar la vida de la gente. Y las van a sacar adelante. Y Díaz las enumera. Una por una. Para que todo el mundo las escuche. Para que el PP tenga que posicionarse. Para que se retrate. Dice, vamos a volver a subir el salario mínimo. En contra de ustedes. Para la gente trabajadora. Subir el salario mínimo. Para que la gente pueda vivir dignamente. Para que nadie trabaje y sea pobre. Para que el esfuerzo tenga recompensa. Pero el PP votará en contra. Como siempre. Porque están con los empresarios. No con los trabajadores. Dice, queremos congelar la revalorización del arrendamiento. Para más de 600.000 personas en nuestro país. Congelar alquileres. Para que la gente pueda pagar su vivienda. Para que no se disparen los precios. Para que nadie se quede en la calle. Pero el PP votará en contra. Porque están con los grandes propietarios. Con los fondos buitre. No con la gente que no puede pagar un alquiler. Dice, queremos que las familias trabajadoras que tengan hijos enfermos puedan tener un permiso de 10 días. 10 días de permiso. Para cuidar a un hijo enfermo. Para estar con él en el hospital. Para no tener que elegir entre el trabajo y la familia. Sentido común. Humanidad. Derechos básicos. Pero el PP votará en contra. Como la patronal. Porque para ellos lo importante es la productividad. No las personas. Dice, queremos el estatuto del becario. Queremos una prestación universal por crianza. Queremos acabar con la privatización de nuestros hospitales. Queremos que se pueda trabajar media hora menos al día y vivir un poco mejor. Medidas concretas. Propuestas reales. Cosas que mejorarían la vida de millones de personas. Cosas que cualquier país civilizado debería tener. Pero el PP votará en contra. De todo. Porque su proyecto es otro. Su proyecto es desmantelar lo público. Privatizar. Precarizar. Beneficiar a las empresas. Perjudicar a los trabajadores. Y no te vayas todavía, porque lo que vas a descubrir a continuación no te lo puedes imaginar. Porque ahora Díaz va a hacer una declaración que resume todo. Que deja claro por qué está en política. Por qué sigue adelante a pesar de los ataques. Porque no se va a rendir. Y dice, ni un corrupto, ni un machista en el Ministerio de Trabajo va a hacer que nos salgamos de nuestro camino. Porque me han enseñado en mi casa que los cargos públicos están para mejorar la vida de la gente. Para mejorar la vida de la gente. Esa es la diferencia. Esa es la línea que separa a unos de otros. Para Díaz, para el gobierno de coalición, la política es servicio público. Es trabajar por la gente. Es mejorar vidas. Para el PP, la política es poder. Es privilegios. Es enriquecerse. Es favorecer a los amigos. Es usar las instituciones en beneficio propio. Y Díaz se lo dice a Muñoz, esto es lo que usted debería haber hecho cuando subió a esta tribuna. No ha propuesto una sola medida para la corrupción. No ha propuesto ni una medida para erradicar el machismo. ¿Y sabe por qué? Porque le importa todo un rábano. Para usted esto es juego político. Juego político.
Eso es lo que es para el PP un juego. Una competición. Una batalla por el poder. Sin importar las consecuencias. Sin importar la gente. Sin importar nada más que ganar. Pero para Díaz no es un juego. Son vidas. Son familias. Son trabajadores que necesitan derechos. Son mujeres que necesitan protección. Son enfermos que necesitan sanidad pública. Son jóvenes que necesitan oportunidades. Eso es lo que está en juego. Y por eso Díaz no se va a rendir. Por eso va a seguir trabajando. Por eso va a seguir proponiendo medidas. Por eso va a seguir enfrentándose al PP. Porque hay demasiado en juego. Hay demasiada gente que depende de que este gobierno siga adelante. Que depende de que se aprueben estas leyes. Que depende de que se protejan sus derechos. Y Díaz termina diciendo, contra los corruptos, contra los machistas, nosotros vamos a seguir trabajando por España. Esa es la promesa. Esa es la declaración. Contra la corrupción del PP, contra el machismo que justifican. Contra las privatizaciones que impulsan. Contra los recortes que aplican. Contra todo eso, el gobierno de coalición va a seguir trabajando. Y esta intervención de Díaz es histórica. Porque ha puesto todos los casos sobre la mesa. Porque ha enumerado toda la podredumbre del PP, porque les ha dejado sin argumentos. Sin excusas. Sin escapatoria. Luis Ángel muerto en la Dana, porque Mazón priorizó los beneficios empresariales sobre su vida. Mujeres con cáncer sin diagnosticar en Andalucía por la privatización de los cribados. Pacientes rechazados en Torrejón para aumentar beneficios. Montoro legislando a cambio de millones. Y el PP votando en contra de crear una agencia anticorrupción. Todo está ahí. Todo está documentado. Todo está probado. Y el PP no puede negarlo. No puede esconderse. No puede seguir acusando a otros cuando ellos son los corruptos. Y Muñoz no tuvo respuesta. No pudo rebatir nada. Porque no hay forma de rebatir los hechos. No hay forma de justificar lo injustificable. No hay forma de defender lo indefendible. Solo pudo recurrir a los ataques personales. A decir que ella también es víctima del machismo. A intentar victimizarse. Pero sin proponer nada. Sin comprometerse a nada. Sin reconocer nada. Porque ese es el manual del PP: cuando no tienen argumentos, atacan. Cuando no tienen propuestas, insultan. Cuando no tienen defensa, desvían. Pero esta vez no funcionó. Porque Díaz fue demoledora. Fue contundente. Fue clara. Y dejó al PP completamente retratado. Y la gente lo vio. Millones de españoles vieron esa intervención. Vieron cómo Díaz destrozaba al PP, cómo enumeraba sus casos de corrupción. Cómo señalaba su hipocresía. Cómo denunciaba su complicidad con Vox. Y muchos que quizá tenían dudas, que quizá pensaban que todos los políticos son iguales, que quizá creían la propaganda del PP, vieron la diferencia. Vieron que no es lo mismo. Que hay un proyecto que trabaja por la gente y otro que trabaja por las empresas. Que hay quien propone medidas y quien solo ataca. Que hay quien tiene principios y quien solo busca poder. Esa diferencia quedó clara. Cristalina. Evidente. Y ya no se puede negar. Ya no se puede ocultar. Ya no se puede disimular. El PP es corrupción. Es machismo. Es privatización. Es recortes. Es favorecer a los ricos. Es precarizar a los trabajadores. Es desmantelar lo público. Es mercantilizar derechos. Eso es lo que son. Eso es lo que representan. Eso es lo que hacen cuando gobiernan. Y Díaz lo dejó claro. Para que nadie tenga dudas. Para que nadie pueda decir que no lo sabía. Para que cuando lleguen las elecciones, la gente sepa exactamente lo que está eligiendo. O un proyecto que trabaja por mejorar la vida de la gente. Que sube salarios. Que congela alquileres. Que protege derechos. Que defiende lo público. Que combate la corrupción. O el PP que hace exactamente lo contrario en todo. La elección es clara. Y Díaz acaba de dejarla más clara que nunca. Con nombres. Con datos. Con casos concretos. Sin posibilidad de confusión. Y por eso esta intervención es histórica. Porque marca un antes y un después. Porque deja al PP sin máscaras. Porque muestra la realidad sin filtros. Y ahora el PP tendrá que responder. Tendrá que explicar por qué votaron contra la agencia anticorrupción. ¿Por qué no proponen medidas? ¿Por qué protegen a los corruptos?
¿Por qué justifican la violencia machista? ¿Por qué privatizan la sanidad? ¿Por qué recortan derechos? Tendrán que dar explicaciones. Y no podrán. Porque no las hay. Porque la realidad es que trabajan para los poderosos. Para los empresarios. Para los corruptos. No para la gente. Y cada vez más gente lo está viendo. Cada vez más gente se está dando cuenta. Cada vez más gente entiende que el PP es el problema. No la solución. Y eso es lo que consiguió Díaz con esta intervención. Abrir los ojos a mucha gente. Mostrar la verdad. Desmontar la propaganda. Señalar a los responsables. Y por eso es tan importante. Y por eso hay que difundirla. Hay que compartirla. Hay que hacer que llegue a todo el mundo. Porque la gente tiene derecho a saber. Tiene derecho a conocer la verdad. Tiene derecho a elegir con toda la información. Y la información es esta: el PP es corrupción. Y Díaz acaba de demostrarlo. Caso por caso. Nombre por nombre. Dato por dato. Ya no hay excusas. Ya no hay dudas. Ya está todo claro. Y ahora cada uno tendrá que decidir de qué lado está. ¿Del lado de la corrupción o del lado de la decencia? ¿Del lado de los privilegios o del lado de los derechos? ¿Del lado del PP o del lado de la gente? Yo lo tengo claro. Y espero que vosotros también. Porque esto es demasiado importante. Porque está en juego el futuro de nuestro país. Porque tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y yo quiero una sociedad donde los corruptos vayan a la cárcel. Donde las mujeres estén protegidas. Donde la sanidad sea pública. Donde los trabajadores tengan derechos. Donde la política sirva para mejorar vidas. No quiero el modelo PP, no quiero más Montoros. No quiero más Torrejones. No quiero más muertes evitables como la de Luis Ángel. No quiero más cribados de cáncer ocultados. No quiero más privatizaciones. No quiero más recortes. Quiero lo que propone Díaz. Lo que defiende el gobierno de coalición. Medidas concretas para mejorar la vida de la gente. Y voy a seguir apoyándolo. Voy a seguir defendiéndolo. Voy a seguir trabajando para que ese proyecto salga adelante. Porque es el proyecto justo. El proyecto necesario. El proyecto que este país necesita después de décadas de corrupción del PP. Y Díaz lo dejó claro hoy. Más claro que nunca. Y por eso esta intervención pasará a la historia. Como el día que alguien le dijo al PP todas sus verdades. Todas sus miserias. Toda su podredumbre. Y no pudieron rebatirlo. Porque era todo cierto. Todo demostrable. Todo real. Ese fue el golpe final de Yolanda Díaz a Esther Muñoz. Y al PP entero. Un golpe del que no se van a recuperar. Porque la verdad duele. Y esta verdad, esta realidad que Díaz mostró, es demoledora. Y ya está ahí. Para siempre. Documentada. Grabada. Difundida. Y nadie va a poder negarla. Nadie va a poder ocultarla. Nadie va a poder hacer como que no pasó. Pasó. Está ahí. Y va a perseguir al PP durante mucho tiempo. Porque ya no pueden seguir mintiendo. Ya no pueden seguir negando. Ya se les acabó el tiempo de la impunidad. Ahora toca rendir cuentas. Y Díaz les acaba de pasar la factura. Completa. Detallada. Con todos los conceptos. Y van a tener que pagarla. Aunque no quieran. Aunque lo nieguen. Aunque se resistan. La verdad siempre termina saliendo. Y hoy ha salido. Gracias a Yolanda Díaz. Gracias a su valentía. Gracias a su compromiso. Gracias a su trabajo por la gente. Y por eso merece todo nuestro respeto. Todo nuestro apoyo. Todo nuestro agradecimiento. Porque ha hecho lo que había que hacer. Decir la verdad. Señalar a los culpables. Defender a las víctimas. Eso es servicio público. Eso es política de la buena. Eso es lo que necesitamos. Y vamos a seguir apoyándola. Vamos a seguir defendiéndola. Vamos a seguir trabajando para que su proyecto, nuestro proyecto, el proyecto de la gente, salga adelante. Porque es posible. Porque es necesario. Porque es justo. Y porque no vamos a permitir que el PP vuelva a hundir este país en la corrupción, en la precariedad, en la desigualdad. No lo vamos a permitir. Y Díaz acaba de demostrarnos cómo se lucha. Cómo se combate. Cómo se gana. Con la verdad. Con los datos. Con el compromiso. Con el trabajo. Con la decencia.
Esa es la forma. Y esa es la victoria que acabamos de presenciar. La victoria de la verdad sobre la mentira. De la decencia sobre la corrupción. De la gente sobre los privilegios. Y va a ser así. Vamos a ganar. Vamos a cambiar este país. Vamos a construir una sociedad mejor. Más justa. Más igualitaria. Más decente. Esa es la promesa. Ese es el compromiso. Y vamos a cumplirlo. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. Porque merece la pena. Porque la gente lo merece. Porque nuestro país lo merece.